Los israelitas conquistan la tierra de Canaán. La promesa de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis, capítulo 12, versículo 2 al 3. La humanidad siempre ha estado en movimiento. Pueblo hebreo esclavizado en Egipto. No oprimas al forastero. Ya saben lo que es ser forastero, porque forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. Éxodo, capítulo 23, versículo 9. Salida de Egipto en época de Moisés. Pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó a Dios desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24. La estela de Merneptah, también llamada estela de la victoria o estela de Israel, es una losa de granito gris erigida por el rey Amenhotep III e inscrita más tarde en el reverso por el rey Merneptah para conmemorar su victoriosa campaña militar en tierras de Canaán hacia 1210 a.C. La estela fue descubierta en 1896 por Freinder Petrie en el templo funerario de Mereptah, en la región de Tebas, Egipto. La piedra fue alcanzando gran notoriedad porque el texto grabado incluye posiblemente la primera mención conocida de Israel en la penúltima línea dentro de una lista de los pueblos derrotados por Merneptah. Por esta razón, muchos académicos la denominan estela de Israel. Los pueblos mencionados en la estela llevan el determinativo de tierra extranjera, pero Israel es mencionado de diferente manera al utilizar el determinativo como un gentilicio. Se habla de las gentes de Israel, mostrando que para los egipcios de esa época Israel era considerado un grupo extranjero. Este importante documento extrabíblico expresa además la presencia de los israelitas como uno de los grupos que pueblan el área del levante mediterráneo. Siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a todos los israelitas. Tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré.
Abraham, Dios lo llamó para que saliera de su pueblo y fuera a la tierra que él le prometía. Ese pueblo fue peregrinando por el desierto, después esclavizado en Egipto. Por lo tanto, la historia de la salvación está ligada a la historia de la migración y de exilio del pueblo de Israel. Lo mismo sucede con el pueblo de Dios, la iglesia extendida por toda la tierra, pero que continúa como pueblo en camino hacia la casa del Padre. Esta situación de exilio en que vivimos en este mundo, esperando la patria definitiva. Esto, que tiene un cierto relieve comunicativo y social, no es solo de ahora. En estos momentos, el fenómeno de la migración se presenta como emergente en el mundo. Se ha globalizado. Si antes era algo local, hoy la migración y el exilio es algo que concierne a todos los países y naciones del mundo. Unos porque son emisores de inmigrantes, otros esencialmente son provocadores de exiliados por las guerras, las persecuciones y la falta de derechos humanos, y otros porque son países de tránsito hacia los países de destino. Por lo tanto, es un fenómeno global. El Papa Francisco señala que a la globalización de la migración se debe corresponder con la globalización de la solidaridad y no de la indiferencia. La migración forzada es un drama humanitario de primer orden. Muchas personas se ven obligadas a emigrar de sus países por diversas causas. Estas personas desean salir de la situación de infierno en la que viven porque su vida no es digna. De hecho, más de 272 millones de personas están en este proceso de migración. Las causas de la migración pueden ser de tipo político, como la guerra, el terrorismo, la persecución, la falta de derechos sociales, de derechos humanos, entre otros. Después de vagar en el desierto por 40 años, el pueblo de Israel llegó finalmente a las llanuras de Moab, en el lado este del río Jordán, opuesto a Jericó. Y aquí se describe una de las escenas más tristes de toda la Biblia. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 48, leemos: En aquel mismo día habló el Señor a Moisés, diciendo: Sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Morirás en el monte al cual subes, y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor, y fue reunido a su pueblo, porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Aquí vemos a un anciano escalando el monte Nebo, con la espalda derecha, un rostro bronceado y fuerte, ojos claros y pelo blanco. Y mientras escala al campamento de sus amados israelitas, se hace más y más pequeño al este y al oeste, más allá del río Jordán. Está la tierra prometida, se extiende alargándose más y más. Le veo en el cimo del pico Pisgah, mirando hacia el oeste, solo con Dios, al final de uno de los ministerios más grandiosos que el mundo ha visto alguna vez. El viento sopla sobre su pelo blanco y las lágrimas de arrepentimiento descienden sobre su rostro, y me pregunto: mi Dios,
cuántas conquistas de gozo he perdido mediante la desobediencia. Israel cruza el Jordán. El manto del liderazgo pasó a Josué, hijo de Nun, líder de las fuerzas militares de Israel. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Y asistente personal de Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 11, Josué capítulo 1, versículo 1. Pasó el dolor y comenzó a creer la emoción. El Señor está a punto de dar cumplimiento de su promesa centenaria a Abraham, Isaac y Jacob, una tierra en la que servirán a Dios sin temor, en santidad y justicia durante todos sus días. Lucas capítulo 1, versículos 73 al 75. Y justo del mismo modo en que Dios sacará al pueblo de la tierra de esclavitud mediante la división del Mar Rojo, así les trae a la tierra de la promesa dividiendo el río Jordán. No había ejércitos persiguiendo a Israel en esta ocasión, como en Egipto. Podrían haber construido balsas o botes y tomarse su tiempo, pero Dios tenía propósitos de cumplir al dividir el río Jordán. Para asegurarse de que el pueblo viera este milagro como un acto de su Dios santo, del Dios legislador del Sinaí, los sacerdotes iniciaron el paso del río llevando el arca del pacto. Y se pasaron en medio del lecho del río con el arca del pacto hasta que todo Israel cruzó. El arca del pacto era la pieza más santa de entre los muebles del tabernáculo. Contenía las 2 tablas del pacto del Sinaí y era la caja sobre la cual Dios se reunía y hablaba con Moisés. Por tanto, mientras los israelitas caminaban mediante este arca en medio del Jordán, con las aguas apiladas detrás de ellos, tendrían que pensar: este es el Dios que nos dio la ley. Esto es lo que puede hacer por quienes confían en Él y caminan según sus mandamientos. Cuán necios seríamos de romper alguna vez su pacto, si es que guardándolo podemos tener este tipo de poder de nuestro lado. Josué capítulo 4, versículo 19 al 5, capítulo 15. Las 12 piedras que Josué colocó en el río Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y de las 12 piedras que había colocado al otro lado del río Jordán. Y decíamos que las 12 piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las 12 piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Quiere decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Esas piedras que podían ser vistas al otro lado del río manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. El paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes, representa la muerte de Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales para disfrutar de sus bendiciones. Por último, nos llevará al cielo. Solo mediante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. Es por la fe, mediante la muerte y resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. Josué capítulo 4, versículo 19 al 22. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal
las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Si llevamos hasta sus últimas consecuencias la lección espiritual de este pasaje, nuestra conclusión solo puede ser que debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos. El deber de los padres es entregar el Evangelio a sus hijos. No hay mejor privilegio que aquel que tiene un padre de conducir a su hijo a un conocimiento de Cristo como Salvador personal. Esta es la responsabilidad de los padres. Josué capítulo 4, versículo 23 al 24. Porque Yahvé, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Yahvé, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasábamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa, para que temáis a Yahvé, vuestro Dios, todos los días. Lo que Dios hizo por los hijos de Israel, lo hizo para el beneficio de ellos, para el beneficio suyo y para el beneficio mío y tuyo. Lo hizo para que todos los hombres del mundo pudieran saber que la mano del Señor en verdad es poderosa. Este propósito se cumplió gráficamente tan pronto como los cananeos oyeron las noticias de que los hijos de Israel habían pasado el Jordán. Algunas de las cosas importantes que debemos recordar de este capítulo 4 de Josué son que el arca iba adelante y dividió el río Jordán. En este caso no fue la vara de Moisés. El arca iba adelante, llevada por los sacerdotes. Nosotros como cristianos sabemos que Cristo va delante de nosotros en pasar por la muerte, pero también va con nosotros en esta vida. El Jordán es típico de la muerte de Cristo y no de la muerte nuestra. Gilgal, primer campamento de Israel después de haber cruzado el Jordán. Dice en Josué capítulo 3, versículo 7: Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Una vez del otro lado del Jordán, Israel acampó en Gilgal. Podemos imaginar que los tímidos del pueblo dirían aún en las llanuras de Moab: bueno, todavía podemos regresar a Egipto si las cosas no funcionan, pero ya no más. El Jordán estaba cerrado detrás de ellos. El maná había cesado y ante ellos estaba Jericó. La única opción ahora es conquistar según la palabra del Señor o ser aniquilados como un pueblo. Esa es una buena posición donde estar. Simplemente ayuda a ver más claramente qué es lo que siempre está en riesgo al obedecer o desobedecer a Dios. En el capítulo 5 vemos 3 detalles importantes. Se celebró el rito de la circuncisión, el maná cesó y los israelitas comenzaron a comer el grano de la tierra. Y Josué fue confrontado con un jefe del ejército del Señor. Habían abandonado el rito de la circuncisión en el desierto. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé, por lo cual Yahvé les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres.
una tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Yahvé dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal, que viene del hebreo kalal, que significa quitar. Dios les estaba enseñando que la vieja naturaleza no era buena y que la nueva naturaleza no tenía poder espiritual. Dios había prometido dar a los descendientes de Abraham la tierra, y la promesa estaba por convertirse en realidad. Todo esto tiene un mensaje espiritual para nosotros. La vieja naturaleza humana no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual. La vieja naturaleza ni siquiera puede disfrutar de las bendiciones espirituales. A esa naturaleza no le gustaría la tierra de Canaán. Ahora, Dios les daría victoria en la tierra, pero Él tenía que prepararlos para ella. El maná era una figura descriptiva de Cristo. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 49 al 51, dice que el mismo Señor Jesús lo confirmó. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná representaba a Cristo en su muerte. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos, cuando los israelitas llegaron a Canaán, el maná cesó y empezaron entonces a comer el fruto de la tierra. Muchos creyentes viven hoy en día de los testimonios, de experiencias pasadas que fueron enriquecedoras. Pero sí, espiritualmente hablando, usted entra en la nueva tierra, en la tierra de luchas y conquistas, es decir, en una nueva dimensión espiritual, y toma posesión de las bendiciones espirituales. Tendrá que dejar de comer el maná y empezará a comer el fruto de la tierra. Ahora, ¿sabe usted cuál es ese fruto? Claro, es la palabra de Dios, aplicada a su vida por el poder y el control del Espíritu Santo. El visitante divino del ejército del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tenemos aquí el llamamiento y la comisión de Josué. Fue el mismo que recibió Moisés en Madián, desde la zarza ardiente.
Recordemos que en Éxodo capítulo 3, versículo 5, a Moisés se le mandó a quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar en que estaba era tierra santa. Josué se acercó donde estaba el hombre y le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el personaje celestial se presentó diciendo: soy el príncipe del ejército del Señor. ¿Y sabe usted quién era? Creemos que no era otro que el llamado ángel del Señor, el mismo Cristo, en una de sus apariciones en el Antiguo Testamento, anteriores a su encarnación en este mundo. La respuesta resultó sorprendente y debió convencer a Josué que este no era un hombre mortal. Y Josué habría sentido como Abraham cuando se encontraba bajo el roble en Manre, como Jacob cuando estaba en Peniel, y Moisés cuando se encontró ante la zarza ardiendo y que no se consumía. Como todos aquellos grandes personajes del Antiguo Testamento experimentaron como un destello de la revelación divina. Y luego en los tiempos del Nuevo Testamento hubo otros como los discípulos que viajaban hacia Emaús, que sintieron junto a ellos la presencia de Dios. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Aquella presencia divina se encontraba allí para indicarle que el Señor lucharía a favor de su pueblo. Pero aquella espada en su mano también indicaba que la paciente demora en ejercer el juicio sobre la extrema maldad de los amorreos había llegado a su fin. El pueblo que allí acampaba muy cerca de esta impresionante escena iba a ser un instrumento para el justo castigo de Dios. Pero esta espada desenvainada también indicaba que la justicia de Dios también caería sobre los israelitas cuando estos se dejaran dominar por su propia maldad y se rebelaran contra él. Esta, pues, fue una experiencia profundamente significativa para Josué. Él habría anticipado una batalla entre los dos ejércitos, Israel y los cananeos. Habría pensado que aquella sería su guerra y que él actuaría como el comandante en jefe de su ejército. Pero entonces tuvo que enfrentarse al comandante divino y tuvo que aprender que aquellas serían las batallas del Señor y no de él. El general de mayor graduación del ejército del Señor no había llegado para ser un mero espectador del conflicto que iba a comenzar, o incluso un aliado. Él detentaba el control absoluto de la situación y pronto revelaría sus planes para capturar la ciudad de Jericó. Esta presencia divina había estimulado enormemente a Josué. Ya no tendría que soportar en solitario la tremenda responsabilidad del liderazgo de aquel pueblo. Y la presencia divina convirtió aquel paraje en un lugar sagrado. Al quitarse el calzado, Josué también estaba reconociendo que las próximas batallas y la totalidad de la conquista de aquella tierra era en realidad un conflicto de Dios y que él, Josué, era un simple siervo. En cuanto a la expresión el ejército del Señor se refiere concretamente al ejército de los ángeles, hubo en el Antiguo Testamento un caso protagonizado por el profeta Eliseo y su criado. Lo encontramos en Reyes 2, capítulo 6, versículo del 8 al 17, en el cual un ejército invisible de ángeles rodeaba la ciudad de Dotán, superando enormemente al ejército de Siria. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 26, versículo 53, en el jardín de Getsemaní, en el momento en que Jesús fue arrestado, él dijo:
que si así lo hubiera querido, podría haber orado a su padre para que lo liberara, y Dios, el Padre, le habría enviado 12 ejércitos de ángeles. También en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, se describió a los ángeles como espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Cada persona, en la peculiaridad de sus dificultades personales y en momentos claves de su vida, necesita sentir la presencia de Dios, la cercanía de Dios. Las circunstancias de nuestra vida resultan con frecuencia opresivas, prácticamente imposibles de superar por nuestras propias fuerzas. Y en la lucha por la vida o por la supervivencia, muchos conflictos y problemas parecen presagiar nuestra derrota. Aún antes de habernos enfrentado con ellos, si usted se considera un creyente, creemos que se habrá apropiado de las lecciones que tuvo que aprender Josué al entrar en una tierra llena de conflictos. Si usted aún no se considera un hijo de Dios por la fe en Jesucristo y no le ha aceptado como su Salvador personal, le invitamos a que en una sencilla oración hable con Dios y le pida que Él se acerque a usted y con su palabra le haga sentir su proximidad, enseñándole a Jesucristo, a su persona y a su obra en la cruz a favor suyo, como el único medio para iniciar una relación con Dios. Cuando todos estos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, en el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, debido a que el río Jordán estaba en una época de inundación anual. Los amorreos y los cananeos no esperaban que los israelitas lo cruzaran. Ellos creían que iban a cruzarlo después de pasar la época de inundación. Creían que tenían más tiempo para prepararse para la batalla. Y por eso les cayó como un duro golpe descubrir que Dios les había ayudado a los israelitas a cruzar el río Jordán. La ignorancia de la siguiente generación. Cuando comienza el libro de Jueces, sentimos inmediatamente una atmósfera diferente y nos preparamos para lo peor. Josué muere y Jueces capítulo 2 versículo 10 nos dice amenazante: también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Cómo es que surgió una generación en Israel que no conocía la obra que el Señor habría hecho por Israel? Solo podría haber sucedido porque los padres y las madres ignoraron las enseñanzas de Moisés. Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, capítulo 11 versículo 19. Y se negaron a hablar a sus niños de las obras poderosas de Dios. Cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, escuchemos la palabra del Señor. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios,
sino que guardaran sus mandamientos. Salmo 78, versículos 5 y 7. ¿Dedican ustedes 10 o 15 minutos al día con sus hijos a enumerar las grandes obras que Dios ha hecho por su pueblo y a extraer lecciones para la vida? Debemos recordar esto, no importa cuántas conquistas de fe podamos estar disfrutando, si no estamos enseñando a nuestros hijos las grandes obras del Señor y las grandes doctrinas de la fe. Estamos preparándolos para servir a los Baales, y el Señor nos pedirá cuenta por ello. Yo soy su padre, por destino divino, y por tanto soy responsable de garantizar que no olviden al Señor o a las grandes obras que ha hecho por su pueblo a través de la historia redentora. Primero, el periodo de la historia redentora desde el Éxodo hasta la Encarnación. Desde Moisés hasta Jesús es único. En este periodo la voluntad de Dios era que su pueblo tuviera una forma nacional, con un territorio. Él quería que fuera un cuerpo político y no solo un cuerpo religioso. De este modo, Dios tipificaba que el territorio era suyo y prefiguraba que un día su pueblo heredaría toda la tierra. Y al darle a su pueblo la forma de una nación durante un periodo de la historia, aseguró para ellos una prominencia que garantizaba que las lecciones que quería enseñar mediante ellos fueran conocidas en todo el mundo. No fue así antes de Moisés y después de Jesús. Abraham y a sus descendientes fueron peregrinos y exiliados y no tenían identidad nacional política. ¿La conquista de Canaán fue justa? Ahora este gran evento de la historia redentora, como fue la conquista de Canaán, y tratemos de responder algunas preguntas perturbadoras que espero que nos guíen más profundamente hacia los propósitos y lecciones de Dios para nosotros. La primera pregunta es esta: ¿cómo puede ser justificada esta agresión no provocada de un poder extranjero contra los cananitas, incluso hasta el punto de ser una causa por la cual adorar a Dios? Si una nación hiciera hoy lo que hizo Israel en la conquista de Canaán, nos opondríamos con todas nuestras fuerzas. La respuesta creo que tiene 3 partes. Y desde Cristo, la iglesia es el pueblo de Dios, el verdadero Israel, y no tiene una forma nacional, sino que también, como Abraham, es descrito como un pueblo de extranjeros, de exiliados y peregrinos. Lo vemos en la primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 17, del 2 al 11. También lo vemos en Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16, del 13 al 14 también lo vemos. Por tanto, ninguna nación puede reclamar ser hoy el pueblo de Dios como lo fue Israel y presumir ejecutar los juicios históricos de Dios. La segunda parte de la respuesta es como pueblo único de Dios, las hazañas de Israel no fueron sus logros, sino los logros de Dios. Dios era su comandante en jefe, Él dio todas las órdenes, Él mismo peleó por ellos. Lo vemos en Josué capítulo 6, versículo 16, en el capítulo 11, versículo 20, y en los versículos 23 al 10, cuando actuaron en contra de sus órdenes, fueron derrotados. También lo vemos en Números, capítulo 14, del versículo 39 al 45, en Josué, capítulo 7, versículo 1 al 5. Por tanto, debemos concebir a Israel como el arma del Señor,
el instrumento mediante el cual Él lograba sus juicios históricos sobre las naciones. Esto nos lleva a la tercera parte de la respuesta, a saber que la destrucción de las naciones de Canaán no era solo para hacer un lugar para Israel, también era el juicio para la maldad de esas naciones. Moisés había advertido a Israel en Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti. Por mi justicia, el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor los expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer esta tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios los expulsa delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, pienso que si mantenemos estas tres observaciones en mente, podremos ver la conquista de Canaán como una gran demostración de la santidad y la fidelidad de Dios. Primero, en el periodo desde Moisés hasta Jesús, el pueblo de Dios es un cuerpo político nacional y también un cuerpo religioso. Segundo, Dios es quien pelea a través de Israel. Es decir, la conquista no es una simple acto de agresión humana. Y tercero, la conquista es un juicio divino por la idolatría y maldad de las naciones de Canaán. ¿De qué dependía la conquista de Canaán? La conquista de Canaán dependía o no de la obediencia de Israel. Esta pregunta está estrechamente relacionada con la pregunta de si el pacto abrahámico era condicional, pues ese pacto incluía la promesa de la tierra y la conquista es descrita en Deuteronomio capítulo 9, versículo 5, como el cumplimiento de ese pacto. Por un lado, Moisés dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer tu tierra. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Por otro lado, Moisés dice, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Del mismo modo, Dios dice a Josué, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 7. Dios no peleará por un pueblo que pelea en su contra. A fin de tener éxito, Josué y el pueblo deben ser valientes en Dios y obedecer sus mandamientos. Pero cuando esto sucede y la conquista tenga éxito, que el pueblo no se jacte y diga, fue por mi justicia que Dios expulsó a las naciones, porque mucho antes de que hubiera justicia en Josué y en el pueblo que él guió, Dios había visto la maldad de esas naciones. Se habían propuesto destruirlas. Había hecho a la promesa Abraham y se había propuesto cumplirla. La conquista de Canaán había sido decretada antes de que hubiera habido justicia alguna en Israel. Era parte de las promesas seguras a Abraham. Ninguna generación de Israel podría presumir que fue la destinada a la conquista. Si alguna generación en Israel hubiera tratado de decir que era la destinada para la conquista, Dios podría haber dicho simplemente, morirás en el desierto y levantaré otra generación,
hasta que haya un pueblo que confíe en mi misericordia y en mi poder soberano, antes que en sus propios méritos. Así que parece que hay un sentido en el que la obediencia de Israel es la condición para la conquista y un sentido en que no lo es. No lo es en el sentido de que la conquista ya está decretada y la conquista es segura como parte del pacto de Abraham. Así que ninguna obediencia del pueblo impulsó a Dios a hacer esta obra. Pero la obediencia de Israel es la condición de la conquista en el sentido de que quien participe en este evento decretado por misericordia será quien sea valiente en la fe y en la obediencia. Si Josué y su pueblo hubieran fallado, habrían sido rechazados y Dios habría comenzado de nuevo con otra generación. La desobediencia de Acán en Josué 7 es una ilustración de cómo la obediencia de la fe era una condición para una conquista exitosa. Israel fue derrotado en Ai, porque Acán desobedeció el mandamiento a destruirlo todo. Dijo: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Josué capítulo 7, versículo 21. En otras palabras, Acán dejó de confiar en que el camino de Dios era el mejor y de mayor recompensa, y así su deseo por la felicidad que podría obtener del oro y la plata se volvió más fuerte que su deseo de seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Esta actitud de codicia deshonró tanto a Dios que Dios rehusó pelear por Israel hasta que el asunto fuera rectificado. Por tanto, la condición para que una conquista exitosa era la fe en la sabiduría y el amor y el poder del comandante en jefe divino. Esta fe nos guía obviamente hacia la obediencia de sus mandamientos divinos, y así la obediencia de la fe es la condición de una conquista exitosa. Este tipo de condicionalidad es la que vemos en el pacto de Abraham y es la que vemos también en el nuevo pacto. ¿Cómo sabemos que la ciudad de Jericó fue conquistada en pocos días? En Josué capítulo 6, versículos 10 al 15 y 20, cuenta que los israelitas marcharon alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. El séptimo marchó 7 veces, y luego Yahvé derribó los enormes muros de la ciudad. Entonces los soldados entraron en la ciudad y la conquistaron. Existen pruebas arqueológicas que confirmen que Jericó cayó en tan poco tiempo. Los ejércitos de la antigüedad acostumbraban a sitiar las ciudades amuralladas que querían conquistar. Es decir, no dejaban salir ni entrar a nadie. Los habitantes de la ciudad sitiada se veían obligados a consumir solo los alimentos que tuvieran almacenados. Cuando la ciudad al fin caía, los vencedores se llevaban todas las riquezas, entre ellas los alimentos que quedaran. Pero los arqueólogos que excavaron las ruinas de Jericó encontraron mucho alimento. Aparte de restos de vasijas, lo que más se encontró entre las ruinas fue grano. Ese es un detalle importante. ¿Por qué? Porque los arqueólogos no han descubierto nada igual en Palestina. A veces se encuentran 1 o 2 vasijas con grano, pero nunca cantidades tan grandes. Es un descubrimiento excepcional. La Biblia dice que los israelitas tenían buenas razones para no llevarse el grano de Jericó. Yahvé les había ordenado que no lo hicieran. Lo vemos en Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. También dice que atacaron justo después de la cosecha entre marzo o abril.
cuando abundaba el grano. Lo vemos en Josué capítulo 3, versículo 15 al 17 y del 5 al 10. El hecho de que se encontrara tanto alimento entre las ruinas de Jericó demuestra que fue sitiada durante poco tiempo, tal como lo dice la Biblia. Oye lo que Yahvé le dice a Josué: tú y tus guerreros marchen alrededor de la ciudad. Denle la vuelta una vez cada día, por 6 días. Lleven el arca del pacto. 7 sacerdotes deben ir delante del arca y tocar sus cuernos. Al 7º día marchen alrededor de la ciudad 7 veces. Entonces den un sonido largo con los cuernos y den todos un gran grito de guerra, y las murallas caerán. Josué y el pueblo hacen lo que Yahvé dice. Mientras marchan, todos están callados. Lo único que se puede oír es el sonido de los cuernos y de los pies que marchan. Los enemigos en Jericó tenían que haber tenido mucho miedo. Puedes ver una cuerda roja que cuelga en una ventana. ¿Y de quién es esa ventana? Así es de Rabac. Ha hecho lo que los 2 espías le dijeron. Toda su familia está dentro con ella vigilando. Y finalmente el 7º día, después de marchar 7 veces alrededor de la ciudad, se tocan los cuernos, gritan los guerreros y las murallas caen. Josué dice: maten a la gente y quemen la ciudad con todo, menos la plata, el oro, el cobre y el hierro, que son para el tesoro del tabernáculo. A los 2 espías Josué dice: saquen de su casa a Rahab y a su familia entera. Estos se salvan tal y como había prometido a los espías. Asentamientos de las tribus israelitas. La conquista de Josué. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en la región occidental del río Jordán, comprendida entre Baal-Gad en el valle del Líbano y el monte Jalac, que se levanta hacia Sejir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándoles en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negab. Estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Evento astronómico registrado en Josué. Lo vemos en el capítulo 10, versículo 12. Cuando el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor delante del pueblo y dijo: párate sol en Gabaón, párate luna en el valle de Abalón. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Esto sucedió por un eclipse solar anular que tuvo lugar el 30 de octubre de 1207 a.C. y empezó a las 3:30 de la tarde, hora local, aparentemente dada por un reloj de sol. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Dios te bendiga siempre.